el reino de los cielos. Y cuando dice valiente, quiere decir valiente. Esto no quiere decir que es nada fácil. Son los que verdaderamente aman a Dios, verdaderamente quieren llegar allí al reino de los cielos, quieren arrebatar el reino de los cielos, quieren irse con Jesús, quieren participar de las bodas del Cordero, quieren tener vida eterna con Dios. Esto hay que anhelarlo, desiderarlo, hay que quererlo. Y es importante esto porque la Biblia es clara. Después no vamos a tener ningún tiempo de justificación, ningún tipo de justificación delante del Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que te apartes del pecado. Es sumamente importante. Aléjate de todo lo que a Dios no le agrada. Y decías que Jesús pagó por nuestros pecados y Él es el Salvador de nuestras vidas. Tienes que reconocer que tienes que tener un cambio en tu vida, tienes que darle una vuelta a tu vida. Una vuelta a tu vida y darle la espalda al pecado, al mundo. Dejar de andar como has andado y dejar que Dios a través de Jesucristo guíe tu vida. Paso a paso debemos tratar de dejar todo lo que nos agrada de Dios. Tenemos que reflexionar sobre todo lo que hoy estás viviendo y reconociendo que necesitamos un cambio. Y tenemos que arrepentirnos de nuestra mala manera de vivir y decirle al Señor, perdóname Dios. Hoy quiero hacer las cosas a tu manera, como tú las has planeado. Que decirle, Señor, perdóname por nuestros pecados. Perdóname porque te he fallado. Perdóname, Señor, porque no he sabido hacer las cosas como tú quieres. Es fundamental tener una íntima comunión con el Señor. El Señor es la única vía. Jesús es la única vía para llegar al Padre. Esto hemos hecho una pícara, han visto que son pocos minutos de reflexión de algo así bien corto, porque vamos a estar hablando también de otras cosas. Y por eso lo hemos hecho corto. Así que le pido al Señor que bendiga tu vida. Y si aún no has confesado que el Señor, que Jesús es tu Salvador, pido que Él te abra el entendimiento y tú lo recibas como Señor y Salvador. Pido que rompa toda cadena y toda atadura y todo yugo que Satanás haya puesto en tu vida. Pido que como a Saulo de Tarso, lo venda que no te deja ver esa quitada y abra las puertas de tu corazón, el amor y la misericordia de Dios y dejes entrar a Jesús. Hoy solo puedo decirte, corre a los brazos de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es una promesa de Dios para nosotros. Todos los tuyos tendrán acceso al Padre si confiesan a Jesús de Nazaret como Señor y Salvador. Reconoce que hoy necesitas ser salvado de ti mismo, de ti. Deja que Jesús te rescate hoy. Deja que Jesús te rescate hoy. Nosotros mismos no podemos, necesitamos que el Señor nos rescate, que el Señor nos coja de la mano, nos levante, nos quite de las tinieblas y nos ponga luz. Ya Él compró tu vida a precio de sangre porque Él mandó su único hijo, su unigénito, a morir por ti, llevando todo lo que nos correspondía a nosotros, llevando enfermedad, llevó toda la enfermedad, allí la dejó en la cruz del Calvario, te liberó de toda enfermedad, de toda dolencia, venció la muerte, venció el Hades. Le quitó las llaves a la muerte y al Hades. Venció toda potestad, venció a Satanás, lo puso debajo de tus pies.
te dio victoria, no te hizo solo vencedor o vencedora, te hizo más que vencedor. Él te hizo más que vencedor. Y quisiera que reflexionemos sobre esto porque es importante. La palabra del Señor dice que no todos lo que digan Señor, Señor. Dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Así que esta es algo de la salvación, es una cosa seria. Las cosas de Dios es algo serio. Lo espiritual y las cosas de Dios no son juego, no es nada que se ha inventado, no son cuentos, no son historias, son cosas reales. Son cosas reales. Existe un enemigo que el Señor dijo que desde el principio era homicida. Existe un enemigo que dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, que si tú no estás cubierto, si tú no estás protegido por la armadura de Cristo, si tú no caminas bajo la ley y los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, como dice la palabra, si tú no respetas estas cosas, si tú no caminas en santidad y te alejas del pecado, estás en peligro. Estás completamente en peligro. Y es triste que usted después de llevar tantos años en su vida, llegue su momento de partir con Dios o simplemente el Señor venga, ya que no sabemos el día ni la hora. Y usted se quede después de haber conocido la palabra del Señor, después de haber tenido allí la verdad en su mano, la Biblia. Muchos la dejan tirada, muchos las tienen incluso de los que están en la iglesia. Y no la leen, piensan que es un libro cualquiera. Y verdaderamente es algo que tenemos que llevar a hacer. El enemigo él vino a matar, hurtar y destruir. Él no pierde tiempo. Él no va a estar haciendo la guerra todo el tiempo, porque la guerra que estamos viviendo, la guerra del cristiano y también de los que están afuera, solo que ellos están ciegos y no se dan cuenta. Pero los que conocen la palabra del Señor saben que esta guerra no es como aquella que estamos acostumbrados, que vemos en la televisión o con cualquier anuncio. Es algo espiritual. Nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra guerra es contra lo espiritual. No es algo que podemos vencer así como cuando peleamos con algún familiar, ¿no? Es algo más fuerte. Es algo más fuerte que si no estás cubierto por la armadura de Cristo. Dice la palabra del Señor en Efesios 6 en adelante. Habla acerca de la armadura del Señor. Y por eso yo siempre digo, cuando hicimos el tema ayer, acerca de cómo hacer la guerra espiritual, hemos estado hablando acerca de este tema de lo que es la armadura también, y muy interesante el tema de la guerra espiritual. Y quiero decir que por eso es importante que siempre en su oración usted diga en voz alta también este versículo. Acepte que el Señor le dé la armadura de él. Empieza a decirle: Señor,
Acepto tu armadura, acepto el yelmo de la salvación. Me cubro, Señor, el lomo con la verdad. La coraza, acepto la coraza de justicia. Me calzo los pies con el apresto del evangelio y de la paz. Recibo el cinto de la verdad. Recibo el escudo de la fe con el cual puedo apagar los dardos del maligno. Y uso mi espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con la única cosa que usted puede cubrirse es con la armadura. La armadura es con lo cual usted se va a cubrir. Junto a su espada va a vencer un enemigo que ya está derrotado, dicho sea de paso. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Pero con lo único que usted va a lograr obtener victoria es haciendo estas cosas, usando su armadura, teniendo un tiempo con Dios continuamente, de rodilla, orando, ayunando. Obviamente, si usted tiene cierta edad, tal vez no se puede arrodillar. No lo sé, tal vez no lo puede hacer. Pero el Señor sabe todas las cosas. Pero hay que estar orando todo el tiempo. La Biblia dice que hay que estar orar sin cesar, orar sin cesar. Orar sin cesar. Muchos no oran, muchos no ayunan. Y por eso es que no logran alcanzar ciertas cosas. Y a veces le preguntamos, Señor, ¿por cuándo vas a responder? Señor, ¿por qué no me mandas la respuesta? Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasas millones de cosas? Pero es porque no estamos protegidos, no hemos aprendido qué es lo que dice realmente la palabra del Señor, no hemos aprendido a llevar esta palabra a la vida cotidiana. Y yo estaba hablando acerca de este tema porque veía que casi todos los cristianos, y vamos a hablar de los que conocen a Dios, porque el mundo, esa parte, vamos a estar hablando de esto, porque el mundo no conoce la palabra de Dios. Sé que el Señor tiene con cada uno es algo diferente, es algo completamente diferente. Pero yo he aprendido que la Biblia es tu espada espiritual, como dice el Señor, ¿no? Pero tienes que llevarla a tu vida cotidiana en cualquier área en que te encuentres. Y te da cada cosa. El Señor ha escrito promesas. Tienes todos los elementos para derrotar cualquier problema o situación en la que tú te encuentres hoy. En la que tú te encuentres, no importa, para Dios no hay diferencia. Aunque si para ti te parezca imposible la situación en la que te encuentras, te parece imposible que pueda coger forma, que pueda solucionarse el problema. Para Dios todo es posible y para el que cree, le es posible también. ¿Y por qué hablo de esto? Porque hemos estado hablando, creo que casi toda la semana, acerca de este tema, de estos temas, y por eso lo digo siempre. Si tú te encuentras enfermo, como casi todos los cristianos están enfermos, y a veces he oído muchos que han dicho, pero yo no entiendo por qué todos los cristianos están enfermos, y la palabra de Dios dice que dejó toda enfermedad y toda dolencia en la cruz del Calvario. Hoy yo te digo cuál es el secreto aquí, cuál es el problema aquí. Primeramente vamos a estar diciendo, para que no haya malos entendidos, o tal vez uno lo piense de otra manera diferente a lo que voy a decir. Con cada uno Dios tiene un plan o un propósito en la vida, ¿ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora bien, ¿por qué no concuerda lo que dice la Biblia con lo que se vive en la realidad? Con lo que estás viviendo. Aparentemente te encuentras enfermo, entonces no concuerda lo que dice la Biblia con lo que tú estás viviendo. El problema no es la Biblia, porque Dios no miente. Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, y esto es palabra de Dios, inspirada por su Espíritu Santo. Eres tú. El problema está en nosotros.
El problema está en nosotros que no creemos en lo que está escrito.